Cuando hablamos a la 1 de la tarde con todos ustedes, ya había dado su discurso a la nación el presidente de la República, todavía en ese entonces Pedro Castillo, y había anunciado un golpe de Estado. Y era el presidente de la República en sus funciones. Estaba en Palacio de Gobierno, estaba usando la banda presidencial, el despacho del presidente. Algunos dicen que estaba en la PCM, falso, estaba en el despacho, yo lo conozco, yo he sido presidente del Perú, estaba donde despacha el presidente de la República y dando a nivel nacional, comunicando de un golpe de Estado. Así, con todas sus palabras. Disponía a cerrar el Congreso, intervenir la Fiscalía, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Es decir, todos los poderes del Estado intervenidos por el Poder Ejecutivo, representados por el Presidente de la República. Luego se ha sabido que el comandante general de la policía recibió una llamada del ministro del Interior y luego del propio presidente de la República, donde le ordenó que detenga a la fiscal de la Nación. Es decir, el presidente de la República ordenaba, porque él quería, detener a la fiscal de la Nación y que tome el Congreso, cierre el Congreso, y si había congresistas adentro, que los desaloje. O sea, un golpe de Estado con todas sus palabras. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Nadie le hizo caso. No le hizo caso las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. No le hizo caso la policía. La Policía Nacional actuó como debería actuar. No le hizo caso ni siquiera a sus ministros. Comenzaron, después del mensaje de el golpe de Estado, comenzó a renunciar uno, otro, y me parece que más de medio gabinete formalizó su renuncia. Es decir, que dio un golpe de Estado, eso queda absolutamente claro, pero fue fallido, porque ni las instituciones, ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni la población apoyó ni respaldó. Entonces, en ese momento trató de salir presuroso para asilarse en la Embajada de México, y a medio camino fue detenido por la Policía Nacional, como todos hemos visto en los programas de televisión. Eso es lo que ocurrió. Eso es absolutamente un acto ilícito, inconstitucional, un acto reprochable. En eso creo que coincidimos el 99% de los peruanos, que queremos vivir con institucionalidad. Pero de ahí se han dado una serie de errores que yo quiero destacar. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, el miércoles 7, ya se había convocado para que el Pleno discuta la vacancia del presidente de la República, la tercera vacancia. Ese mismo día, una vacancia que fue promovido por uno de los congresistas que le puso bastante esfuerzo, que fue el congresista Málaga, que logró el apoyo de diferentes bancadas, pero que todos decían que no alcanzaban los 87 votos. Ese era el tema del día. Está la vacancia número 3, porque ya habían habido 2 intentos fallidos de vacar a Pedro Castillo del cargo de presidente de la República, y entonces la vacancia número 3 se veía a las 3 de la tarde del miércoles 7. Pero ante el acto ilegal, inconstitucional de Pedro Castillo a mediodía de pretender dar un golpe de Estado, inmediatamente se generó toda una corriente para que se apoye la vacancia. Entonces, ¿qué debió hacer el Congreso? Tener un poquito de paciencia y esperar hasta las 3 de la tarde y tratar la vacancia
que había recorrido todo su proceso legal y que estaba respetando el propio reglamento del Congreso. La vacancia número 3 había estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, había estado en la comisión permanente y se estaba discutiendo ese día en el Pleno. Ya era de conocimiento del presidente de la República y de sus abogados que se iba a discutir la vacancia a las 3 de la tarde. Y tenía un sustento de más de 100 páginas que veían desde la adulteración de su tesis de maestría, me parece, la copia, con todas las denuncias de corrupción, con las denuncias de la Fiscalía. Entonces estaba debidamente sustentado. ¿Por qué no se aprobó esa vacancia? Es lo que no se entiende. Porque está la prepotencia del Congreso, que ante un acto ilegal de Pedro Castillo, eso sí, todos coincidimos que fue un acto ilegal, cometen otro acto ilegal. Porque inmediatamente sacan debajo de la manga una cuarta vacancia, que nadie la conocía. Ahora te vacamos por querer cerrar el Congreso. Está bien, ahí pueden generar una vacancia por querer cerrar el Congreso, porque hay un artículo específico de la Constitución que especifica que eso es motivo y causal de vacancia. Pero tiene que recorrer el mismo camino, tiene que ser planteada el requerimiento de vacancia, tiene que ser aprobado este requerimiento, pero además tiene que darle el derecho de defensa. Todos sabemos, es obvio que hay un golpe de Estado y que tenía todas las condiciones y los requisitos para que se genere una cuarta vacancia, si así lo quisiera el Congreso. Lo que no puede hacer el Congreso es que con su prepotencia, con su arrogancia, festinar los trámites propios que están establecidos en el Congreso, en la ley y en la Constitución. Es decir, porque somos Congreso, lo voto a Castillo de una patada y ahí queda todo. Un momentito. Y el debido proceso, todos estamos de acuerdo que Castillo hizo un golpe de Estado y que eso debería ser motivo de retirarlo. Para eso tenían ya la otra vacancia y con eso retiraban. Pero ¿por qué generar toda una ilegalidad producto de otra ilegalidad? Es decir, Pedro Castillo cometió una ilegalidad en este golpe de Estado frustrado. Y el Congreso, para castigarlo, cometió otra ilegalidad. Entonces, lo vaca con una vacancia 4, que no ha cumplido el debido proceso, teniendo una vacancia 3 que estaba expedita, con todo listo. O sea, tremendo error. ¿Cómo es la arrogancia te hace cometer ese tipo de errores? Porque lo vacan. Y cuando lo vacan, estos grupos de derecha lo festejan como que el Perú hubiera ganado el Mundial de Fútbol. Todos al centro del hemiciclo, haciendo señas. Estamos en una crisis. Y la salida de Pedro Castillo, lo hemos dicho desde hace meses, no significa la superación de la crisis. Es parte de un proceso que tenemos que asumir los peruanos para salir de la crisis. Pero lo festejaron hasta burlonamente. O sea, y eso es malo. O sea, estamos en un momento muy delicado, donde las formas también tienen mucho que ver. Yo no puedo burlarme de una situación de desgracia de nuestro país, porque cuando se intenta dar un golpe de Estado, se quiere quebrar el orden constitucional, no solamente está en peligro quien lo hace, Pedro Castillo, sino el país está en una situación delicada. Y tenemos que todos ponernos serios, responsables y encontrar una salida. Muy bien, Castillo se va. Está bien, bien merecido lo tiene.
Pero de ahí, ¿qué sigue? La población lo ha dicho innumerables veces, lo ha dicho a voz en cuello, que se vayan todos. Entonces ahí tenía que buscarse la forma para una transición de salida de todos. Y ahí comienzan los problemas. Además de los problemas legales, que no se ha cumplido el debido proceso, nadie está pidiendo que regrese Castillo, porque igualito su delito lo inhabilita, lo imposibilita de que él continúe en el cargo. Él ya no va a ser más presidente, pero no cumplió en el debido proceso. Un error grave desde el punto de vista legal. Y de ahí comienzan a darse los problemas y errores de carácter político. Inmediatamente la llaman a Dina Boluarte. Presta y presurosa Dina va al Congreso para jurar el cargo de presidenta del Perú. ¿Qué es lo que corresponde? Por la sucesión presidencial establecida en la Constitución. Pero cuando lee, lo que más fue aplaudido en el Congreso fue cuando Dina Boluarte dice: y me quedaré hasta el 28 de julio del 2026. Aplausos de todos los congresistas, porque saben que si Dina se queda, ellos también se quedan. Y la demanda ciudadana y el pedido de todos los peruanos, ahí lo que correspondía, señora presidenta Boluarte, es asumir un gobierno de transición. Es decir, Dina Boluarte debió decir: asumo el cargo con responsabilidad, pero soy consciente que los peruanos y peruanas quieren que se vayan todos. Entonces yo voy a iniciar un proceso de transición con nuevas elecciones en el más breve plazo. No es que aquí no pasó nada y me quedo hasta el 2026, no. Y menos los congresistas festejando y respaldando la decisión de la presidenta. Ese es un error político grave. De ahí se inicia el reclamo de la población que ahora todos estamos viendo, que primero fue eventual en un punto, en otro, y que está prendiendo en todo el país. Porque lo que quiere el país es que se vayan todos. El país está harto de este Congreso, está harto de estos políticos. El Perú quiere una nueva oportunidad. Los peruanos y peruanas queremos nuevas elecciones generales. Que el periodo presidencial y congresal que empezó el 2001 y que terminaba el 2026 se acorte al 2023. Se puede perfectamente que se puede. Pero, ¿qué es lo que ha pasado después? ¿Qué ha pasado entre el sábado y domingo? Ya con presidente electo. Las primeras noticias: Día de la Candelaria, de la Inmaculada Concepción, perdón. Va un grupo por Palacio de Gobierno y la presidenta, a pesar de lo crítico de la situación, ahí se la ve bailando en el patio de Palacio de Gobierno. No es momento de bailes, presidenta Boluarte. Es momento de seriedad y ponerle realmente solución a este problema. Y se toma la carretera panamericana. Ya no se puede ir hacia el sur, se toma Ica. Comienzan los problemas en Andahuaylas, comienzan los problemas en el norte. Y aquí no pasa nada. No vemos capacidad de reacción de la presidenta, del primer ministro, de los ministros del Congreso. Todos de brazos cruzados, seguramente viendo los partidos del Mundial. Y finalmente creo que eso nos contagió. Porque el siempre bien educado, el crack argentino Messi, después de ganar con mucho esfuerzo Argentina
al equipo de Países Bajos, antes conocido como Holanda, terminaron muy ofuscados. Los perdedores, como también los argentinos que habían ganado su clasificación a la etapa de semifinales de la Copa del Mundo. Y cuando lo entrevistaban a Messi, que siempre ha sido un jugador no solamente excepcional dentro de la cancha, sino correcto y educado, cuando le están entrevistando pasa un jugador de Holanda y él le dice: pasá, como son los argentinos, bobo, que se ha hecho viral esa frase de Messi, ¿no? Sacado de sus casillas, molesto, bobo, le dice, ¿no? Y parece que ese término de Messi ha contagiado a la clase política de nuestro país, porque vemos una sarta de bobos tomando decisiones totalmente irracionales, porque tiene que ser un bobo para estar de espaldas al país, tienes que ser un bobo para no escuchar el clamor de la ciudadanía. Y entonces tienen que haber dos lamentables muertes en Andahuaylas de un menor de edad de solo 16 años y un otro joven. Dos lamentables muertes para que recién la Presidenta de la República convoque a un Consejo de Ministros para ver qué hacen. O sea, cuando desde el día que juramentó como presidenta, ya estaban los problemas. Pero miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a medianoche, recién viendo los problemas que habían ocurrido en estos 5 días. No tienen inteligencia, no tienen información del país que se está levantando disconforme ante la pasividad y tranquilidad de sus autoridades, de que se quieren quedar como si nada pasara en el Perú hasta el 2026. Y el Congreso, ¿qué es lo único que ha hecho ante las dos penosas muertes que han ocurrido en Andahuaylas? ¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? 1 minuto de silencio. O sea, con eso cumplieron. 1 minuto de silencio. El Congreso, que atiende de manera rápida cuando la fiscal de la Nación le dice, le manda un oficio. Le manda un oficio al presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso cita un pleno para el domingo a las 5 de la tarde. ¿Cuándo se ha citado un pleno a las 5 de la tarde? Tiene que ser una cosa urgente. Sí, pero ¿qué cosa más urgente hay en nuestro país que la demanda y el clamor popular? ¿Qué cosa más urgente hay? Y para eso, ¿por qué no convocan un pleno un domingo? Y decir, si la población reclama, que espere hasta la próxima semana. Pero si la fiscal pide, pleno el domingo. O sea, políticamente no pueden ser más bobos. O sea, usando la palabra de Messi. No puede ser. No puede ser. O sea, qué falta de empatía de los congresistas con la población. Qué falta de solidaridad con lo que sienten los peruanos. Y entonces convocan al pleno y dan espectáculos grotescos. Un congresista tirándole un puñete a otro. Por favor, en vez de dar calma, en vez de dar mensajes de que con violencia no se solucionan los problemas, son ellos los que se agarran a golpes. Los peruanos, los ciudadanos, tenemos todo el derecho a reclamar. Por supuesto que sí, pero hago un llamado a evitar la violencia. La violencia que finalmente hacen que perdamos los que menos tienen.
Evitemos la violencia. Sí, reclamemos con hidalguía, con orgullo, con fuerza. Sí, hay que reclamar, pero evitemos la violencia que está generando pérdidas de vidas humanas. Entonces, ante ese acto de violencia, de la represión de la policía en Andahuaylas, convoca un Consejo de Ministros. Y ayer a medianoche, o sea, hoy día en la madrugada, la presidenta Boluarte da un mensaje a la nación. ¿Y qué dice? Que nos va a hacer una rebajita. Que del año 2026 baja al 2024. Que ya no se va el 2026 como lo dijo el miércoles 7 en el Congreso. Ella dijo, me quedo hasta el 2026. Ah, bueno, como hay reclamos, me quedo ahora hasta el 2024. Les hago una rebaja. Esto no es para transar, señora Presidenta. ¿No se da cuenta de la gravedad del problema? Usted tiene que hacer una transición lo más rápido como sea posible. No es que me quedo ahora hasta el 2024, porque si hay elecciones como propone usted, señora Boluarte, en abril del 2024, es que se quiere quedar todavía hasta el 28 de julio del 2024. Es decir, les hago una rebajita. Y de eso no se trata. Acá está el calendario, este es el calendario electoral de las elecciones últimas del 2021. ¿Cuánto demoran? 6 meses exactamente, ¿no? Desde el 12 de octubre que empieza el cronograma hasta el 11 de abril que fue el día de las elecciones. 11 de abril del 2021. 6 meses. 6 meses. O sea, ¿por qué decir que las elecciones van a ser en abril del 2024? Cuando el Perú se está incendiando. O sea, eso no es tener lectura política. La presidenta debe ser muy clara. Debería decir, señores, se convoca a elecciones para agosto del próximo año. Y para eso tiene que haber la aprobación en 2 legislaturas de ese cambio constitucional. Una legislatura que en este año antes que termine y otra empezando el próximo año. Y de ahí inmediatamente se convoca elecciones, se hace un cronograma y en agosto, máximo septiembre, tenemos las elecciones, el próximo año. Y la presidenta debe ser claro. Y si el Congreso no acepta este calendario, renuncio y me voy. Que se quede el Congreso pues con el problema. O sea, ¿quiere lo mejor para el país Dina Boluarte? Tiene que dar así, mensajes claros, firmes. Este es el calendario que propongo. Viendo las fechas, primera legislatura, diciembre, segunda legislatura, enero, aprobado el acortamiento del mandato presidencial del 2026 hasta el 2023. Listo. De ahí se hace el cronograma convocando elecciones y, digamos, agosto, septiembre del próximo año las elecciones. Sí, pues. El Congreso no quiere, renuncia. Y le deja la papa caliente al Congreso, pues entonces que ellos vean. Porque el Congreso, o en todo caso hay que decirle pues que pida adelanto de la elección en la fiscal. Como el Congreso hace solamente caso a la fiscal de la Nación, que la fiscal pida mejor el adelanto de las elecciones. Porque hemos visto que este Congreso no escucha al pueblo, solamente al fiscal, que le hace nuevamente meter la pata al Congreso. Sí, meter la pata, porque el día de ayer han aprobado el antejuicio, levantar el antejuicio del expresidente Pedro Castillo. Y lo han hecho en una sesión del Pleno. Ayer lo han aprobado. Cuando para levantar el antejuicio también hay un proceso para hacerlo. Por más obvio que sea la falta, porque todos hemos visto en directo a nivel nacional el golpe de Estado de Pedro Castillo, es obvio que ahí hay un delito. Pero por más obvia que sea la falta, el delito, tiene que haber un debido proceso. Tienen que darle la oportunidad a Pedro Castillo,
o a su abogado para que haga un descargo. No pueden levantarle el antejuicio sin escuchar a quien están acusando. Y ayer lo han hecho otra vez la prepotencia y arrogancia de este Congreso, que por querer así pisotear a Pedro Castillo, lo victimizan, porque él cometiendo delitos están en competencia con los delitos que está cometiendo al no respetar el debido proceso el Congreso, ni para su vacancia, ni para su levantamiento ante juicio político. Y eso está muy mal, porque aquí no podemos, en nuestro país, en la difícil situación que nos encontremos, hacer una competencia de quién comete más ilegalidades. Alguien tiene que obrar en función de la ley y la Constitución, y ese no está haciendo el Congreso actualmente. Por último, para concluir, lo único que les pido al Congreso y al gobierno presidido por Dina Boluarte, que tengan en todos sus actos un sentido de urgencia de la situación en la que estamos viviendo todos los peruanos. Que mañana o la próxima semana puede ser demasiado tarde. Que tengan el sentido de urgencia y que actúen con prontitud para solucionar los problemas de nuestro país. Y la única forma de solucionar los problemas del país, las demandas de costa, sierra y selva de nuestro país, es que se convoquen a nuevas elecciones, pero en un plazo para que el próximo año sean las elecciones. El próximo año, sí se puede. Y eso facilitaría incluso el manejo. Porque si es que el próximo presidente o presidenta asume las riendas del país en el mes de diciembre, ayudaría mucho, porque iniciaría su gestión con el inicio del año presupuestal, del año fiscal, que es muy útil para efectos administrativos y legales. Es un problema, y lo digo por experiencia, he sido autoridad regional, he sido autoridad presidencial, he sido presidente del Perú, y hacer un cambio de gobierno el 28 de julio es lo más antitécnico y que genera mucho problema. Este problema que estamos atravesando actualmente de falta de gobernabilidad, de la crisis política, podría tener como resultado que se corrija esa situación y que en diciembre del próximo año asuma el manejo y el control del país un próximo presidente o presidenta. Solo depende de los congresistas, solo depende de la voluntad política de Dina Boluarte, Está en sus manos que puedan corregir la difícil situación social que estamos atravesando todos los peruanos. No hacerlo quedará en su conciencia. Están advertidos. Muchas gracias y hasta la próxima.